Yo siempre quise regresar a Puerto Rico mientras estaba estudiando y decidí hacer el primer acercamiento a la Ley de Cine de Puerto Rico, que se había firmado recientemente en el 2001, yo me fui en el 2003. Y entonces me di cuenta que la Ley de Cine de Puerto Rico, pues creo que por haber sido una ley tan nueva y por haber estado atendiendo cuestiones de una industria tan virgen, tenía unos espacios en los que primero que no desarrollaba mucho cómo iba a ser el proceso. Dice, queremos fomentar el desarrollo de la industria, pero no decía cómo hacerlo. Entonces, más bien, la ley estaba articulada como si fuera un reglamento, como los protocolos y las formas en que la corporación iba a trabajar, sobre todo con el fondo, y en qué se iban a distribuir. Y pues ese fue mi primer acercamiento con la ley. Obviamente lo postergué, me quedó con la inquietud, hablé con profesores y entonces me recomendaron, una de ellas que trabajaba en la maestría de Administración y Gestión Cultural en la UBA, me dijo, deberías hacer esta maestría porque creo que te ayudaría a poder reformular las cuestiones legales de la ley 121, que es la que te interesa. Entonces yo pensé, ¿para qué voy a hacer en la UBA si mi objeto de estudio, como quien dice, es en Puerto Rico? Además estoy lejos, uno se desarrolla afuera y un poco se queda como aislado de la situación real de la industria en Puerto Rico, y yo no quería como tirar al aire y hablar de cosas que realmente solo con el papel no podía ver. Entonces, ¿por qué una ley? Me di cuenta que las leyes no son estáticas, se mueven, evolucionan, tienen las posibilidades de enmiendas, tienen las posibilidades de derogarse, de nuevas propuestas, y creo que si ya existía esta corporación y ya estaba reglamentada, reconocida por el Estado como una entidad, entonces empecé por estudiar la ley de cine argentino, que fue algo que pues me tocó bien de cerca porque ya lo tenía fresco. Es un país que produce mucho cine en Latinoamérica, a veces en condiciones económicas muy malas. El año que tuvo la devaluación, el cine argentino como quiera pudo proyectar películas nacionales. Y entonces utilicé la ley de Ecuador no como comparativo, sino como referente, porque porque la ley de Ecuador es una ley bien nueva que sucedió con el gobierno de Correa, y entonces es una industria también que está como intentando echar adelante. Por primera vez en el gobierno ecuatoriano se reconoce la importancia del desarrollo de la industria cinematográfica. Y entonces hice el internado en una casa productora. Y fui articulando cómo yo iba a decidir quiénes iban a ser mis entrevistados para que me dieran insumos de lo que estaba sucediendo en la industria nacional. Elegí a una persona de cada fase de producción de un proyecto cinematográfico. Eso quiere decir un guionista, un productor, un director, un actor, un postproductor. Esto para tener una visión más amplia de las necesidades de cada sector. Y me di cuenta de que en las conversaciones yo le hacía dos preguntas básicas, que era, primero, ¿cuáles tú consideras son las necesidades del sector productor? O sea, ¿qué necesitan para que la industria eche hacia adelante? Y segundo, ¿cuál sería tu propuesta para solventar esa situación? O sea, la corporación se siente como un ente inaccesible. Es algo que está ahí, pero yo no trato de comunicarme y no me contestan. Es como algo lejano. Y entonces se sentía como una división entre lo que pasaba con los extranjeros y cómo se trataba al nacional. Y entonces yo no quise en ningún momento minimizar el esfuerzo que ha hecho la corporación hasta ahora, porque creo que es válido, es muy bueno, es buen taller, pero quise generar un balance para que entonces se atendiera también el sector nacional, que eso funcione como ejercicio para movilizar el desarrollo, para que sea parte de un plan de fomento más integral donde se pueda desarrollar la industria nacional. Obviamente, para atender las cuestiones legales tuve que hablar con una abogada, porque yo puedo leer la ley, interpretarla, pero no tengo un conocimiento profundo del lenguaje legal. Y fuimos formulando entre ella y yo, una vez ya había terminado las entrevistas, fuimos formulando cómo articular esto de forma tal que no se sienta de una manera estratégica, que no se sienta que estamos relegando el trabajo hecho, sino que estamos tratando de añadirle a ese trabajo hecho algo que puede inclusive aumentar ese enfoque de atraer al extranjero.
¿Por qué quise hacer esto? Yo creo que el desarrollo de cualquier industria, el desarrollo de cualquier proyecto, ya sea proyecto de país, proyecto de cine, proyecto de lo que sea, tiene que ser un proyecto que todas las partes que de él se benefician y se afectan participen, porque es un proyecto de todos. Entonces, si tú integras al sector productor con la entidad gubernamental, uno puede ver pues que van a ir por la misma línea. Entonces va a haber una comunicación, esa comunicación en este momento no existe tan directamente. Otra de las cosas que me parecieron interesantes es que había como que un vacío y en los motivos de la ley habla sobre educación, si es necesario para poder aumentar el desarrollo de la industria, pero en la ley menciona algo de los sistemas universitarios, pero no tiene que los fondos pueden irse a cuestiones que tienen que ver con educación, con talleres, y algo que para mí es bien importante: si la corporación se declara, como quien dice, incompetente en poder generar una escuela de cine especializada, pues podría pagar becas para que estudiantes que están estudiando algo que tiene que ver con la cinematografía puedan irse a otros países a estudiar, porque además eso le da insumos a la industria nacional en el sentido de que tienen otras visiones narrativas, tienen otras visiones estéticas. Creo que es algo bien importante. La división entre lo nacional y lo extranjero es algo que me pareció bien fundamental, porque es triste cuando uno escucha, uno de los directores con los que hablé me dice como, yo estoy a punto de hacer mi última película porque ya no siento que puedo hacer más nada. O sea, yo tengo deudas, yo tengo cosas que pagar, yo no puedo pedirle más dinero a mis papás, es como que estaba ya al punto de quitarse, y yo le decía, pero mira, no te quites, ¿cómo hacemos? Dime qué necesitas, y yo intento desde mi punto de vista hacer algo, porque también veo que hay mucha desinformación. Yo le decía, tú sabes que las entidades privadas reciben beneficios e incentivos económicos en los impuestos según la ley. Ellos no sabían eso. O sea, ¿cómo tú vas a poder desarrollar algo si quienes mismos trabajan y están gastando el dinero, invirtiendo tiempo y energía en un proyecto cinematográfico, no conocen cuáles podrían ser sus vías de financiamiento? Entonces, si tú tienes esta división que se va a encargar únicamente del sector nacional, vas a poder abrir ese espacio para que esa división le dé la información. Y entonces también se puede seguir atendiendo la parte de extranjera hacer algo más integral. Que todos seamos partícipes del desarrollo de la industria y que sea como un apoderamiento y responsabilidad de todos quienes participamos de ella. Felicitarte porque tienes un trabajo aquí de envergadura. Yo quería preguntarte particularmente, o plantearte, por ejemplo, que en algunos de los artículos estaría bien, o en la parte previa a la presentación de este anteproyecto, defina bien a qué te refieres, por ejemplo, con el sector productor. ¿Okay? Que expliques, por ejemplo, cuando hablas de que la corporación debería participar más activamente en el rol de la distribución de los productos realizados en Puerto Rico, o sea, como mediador y tal, o sea, porque de pronto me pregunté, ¿pero acaso esa es una responsabilidad que le toca a la corporación, o es que tú estás hablando de que la corporación apoye ese esfuerzo del productor independiente en el rol de distribución? Conozco personas que han producido con la corporación, y la corporación, cuando viaja, por ejemplo, que salen las noticias que van a Cannes, ellos tienen su booth, y entonces ellos hacen contacto con distribuidores internacionales, y los productos de ellos se venden, ¿no?, a este distribuidor, y el distribuidor pues es como cederle los derechos por un periodo de tiempo y por una cantidad de dinero. Esos contactos que se hace la corporación, o sea, es como si ya estuviera funcionando de mediador. El tema es que no es mediador en el sentido de que los productores nacionales no tienen acceso a esa información del contacto. Cuando llamas a la corporación y le pides la información de, mira, quiero distribuir en España, ¿me puedes dar contactos que tengas en España? Porque yo no he ido a Cannes o no he ido a festivales internacionales donde yo pueda hacer propiamente ese contacto en calidad de productor.
la corporación no le da acceso a los productores porque ellos creen que eso no es su función. Tú hablas de las frustraciones, de muchas frustraciones. Y yo creo que precisamente a lo mejor parte de la frustración es la desconfianza de la ciudadanía en general, y en este caso, de este sector en particular, en lo que son los marcos jurídicos en este país, cómo operan, lo inoperantes que pueden ser. Están ahí, pero a la hora de la verdad. Entonces, ¿de qué otras maneras, que creo que algo de eso has planteado también por aquí, de qué otras maneras tú crees esto puede hacerse, ¿verdad?, que haya una efectividad real, que se sienta, ¿verdad?, a esa entidad funcionando? Porque parte del problema es que si tú no conoces la ley, nos pasa todos los días, y la ley no exime de responsabilidad por ignorancia. Entonces, si tú no conoces la ley, tú no le puedes sacar el jugo. Y yo, de verdad, después de esa clase de legislación cinematográfica en Argentina, entendí que el Instituto de Cine y Argentina produce tanto cine porque la ley lo empuja, es casi que lo obliga, tiene que cumplir con unas cuotas, y los cines tienen que cumplir con unas proyecciones nacionales obligadas, y eso obviamente, tanto taller, termina teniendo buenas películas. Entonces es como que un ciclo, una cadena, y cada engranaje es importante, no es solo la ley. O sea, yo no pretendo por nada cambiar el mundo cinematográfico con esta ley, pero sí mi intención es que las personas que se sienten ajenas a la ley se vean casi obligados a participar del desarrollo de la industria, más allá de lo que yo estoy haciendo como proyecto, de mi película, de mi productora, sino, mira, tienes una entidad que está ahí para eso, vamos a utilizarlo. O sea, tienes un trabajo muy bien escrito, bien fundamentado, la parte conceptual, y por la presentación que nos estás haciendo ahora, pues vemos que realmente que estás proponiendo unas enmiendas que están basadas, ¿verdad?, en investigación y en un conocimiento que has adquirido de cómo funciona la ley actual y cómo podría funcionar. Ya yo te había adelantado algunas de mis recomendaciones por correo electrónico y me reitero en ellas. Es decir, todo esto que nos has presentado verbalmente sería bueno que conste en el escrito, porque eso es lo que queda en la biblioteca cuando venga otro estudiante a ver qué fue lo que hizo Mónica, completo. y que pueda entonces, porque como te había dicho en el correo electrónico, tu parte conceptual está excelente y luego saltas a la ley y nos queda en medio esa metodología de cómo fue que llegaste a esa. Ahora con la tabla esto se completa mucho, pero el proceso debes seguir la recomendación que te hace Mario, es decir, además de la tabla, añadir unos párrafos donde tú digas las enmiendas que se hicieron a esta ley buscan atender estos problemas que mencionó la comunidad, los entrevistados, y resumirlo, ¿no? Un poco en la analogía que hace Margarita con las relaciones públicas. Tú presentas una ley, pero en realidad tú presentas 7 puntos. Esta ley busca crear una división para atender las producciones nacionales, busca mayor participación de la comunidad cinematográfica en la toma de decisiones, y haces tu punteo, ¿verdad? Y eso te va a ayudar eventualmente en la discusión que tú vas a propiciar respecto a las enmiendas que tú hiciste con la comunidad cinematográfica, porque evidentemente si tú le mandas la ley, pues siempre habrá uno que otro que se la lea, pero para la gran comunidad cinematográfica y cultural en general que le interesa que esto prospere, pues sería bueno tener ese punteo, ¿verdad? Bueno, el comité ha calificado tu trabajo de sobresaliente, así que queremos